Cordial saludo. La Sociedad Interamericana de Cardiología les da la bienvenida. Del 23 al 30 de abril se celebra la Semana de la Vacunación. Por lo tanto, es un llamado con el lema "Estás protegido, ponte todas tus vacunas". Por esto, en forma conjunta, la Sociedad Interamericana de Cardiología y SIAC Comunidad estamos realizando una serie de actividades para el personal de salud, para nuestros pacientes y comunidad en diferentes idiomas. Realmente en el contexto actual que estamos, luego de una pandemia ocasionada por COVID-19, queremos hacer un llamado a educar, a tener acceso a las vacunas, a cuidar nuestra salud. En este espacio, el día de hoy realizaremos un conversatorio realizado al personal de la salud sobre la importancia de la vacunación contra la influenza como una estrategia de prevención cardiovascular. Nos acompaña el doctor Ricardo López-Santi. El doctor Ricardo López-Santi es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y es codirector de SIAC Academia. Doctor Ricardo López-Santi, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana, por la convocatoria. Realmente es interesante esta actividad porque nos permite poner al día algunas estrategias que consideramos que son fundamentales en prevención cardiovascular. Si hacemos un rápido repaso de algunos datos sanitarios que son relevantes, vemos que hoy en el mundo el 60% de las muertes se producen debido a la enfermedad cardiovascular, pero de estas el 80% se da en países de bajos y medianos ingresos. Eso muestra de alguna forma la vulnerabilidad que justamente tienen los países de América Latina para enfrentar esta situación. En este contexto, los organismos internacionales nos están convocando a realizar acciones para reducir el 25% de las muertes prematuras por enfermedad cardiovascular. Y esto es un dato no menor, porque de las muertes que se producen en nuestro continente, la mitad, por lo menos, se producen en menores de 70 años. Vos hiciste alusión recién al marco que da el COVID-19 y creo que también es prudente que analicemos los datos duros al respecto. Se han producido en el mundo 6 millones de muertes. De esas, 1.600.000, es decir, un poquito más del 25%, se han producido en Latinoamérica y el Caribe y Centroamérica, lo que vuelve a poner de manifiesto el enorme desafío que es para nosotros el hecho de generar estrategias. Por eso celebro que justamente desde SIAC Comunidad se esté convocando a la realización de esta actividad que nos permite tener la voz de expertos respecto de diferentes interrogantes. Así que, si te parece bien, te invito a que inicies esta ronda en el conversatorio con nuestra primera invitada. Muchas gracias, doctor Ricardo. Nuestra primera invitada es la doctora Adriana Puente, la cual nos acompaña desde México. Bienvenida, doctora Adriana. La doctora Adriana es la coordinadora de cardiopatías de la mujer en ANCAM y adicionalmente es la directora del Consejo de Prevención de SIAC Prevención. Bienvenida, doctora Adriana. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buen día. Gracias. La primera pregunta que tenemos para ti es la siguiente. ¿Qué nexos fisiopatológicos existen entre la influenza y la presencia de eventos coronarios? Bueno, la infección viral por influenza, la gripe, tiene un nexo muy importante con el desarrollo de eventos cardiovasculares en la población, principalmente de forma aguda y principalmente o más prevalente es en cierta población más vulnerable, como pudieran ser la población mayor de 60 años con mayor factores de riesgo cardiovascular o con antecedente de una enfermedad cardiovascular previa. Al tener la infección por influenza, pues se ha visto que se presentan varios mecanismos fisiopatológicos que básicamente están ligados al proceso inflamatorio a nivel de endotelio
Y esto va a desencadenar prevalentemente pues, lo que conocemos como la cascada de inflamación, liberación de citoquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera, que va a provocar incremento de este proceso inflamatorio y desarrollo de una condición protobótica de manera exagerada. Entonces, esto es básicamente el mecanismo fisiopatológico que se liga a la presencia, al desarrollo de eventos agudos coronarios, sobre todo prevalentemente, pero también puedes desarrollar otros problemas cardiovasculares como son el desarrollo de arritmias, fibrilación auricular o agudización de insuficiencia cardíaca, cuadros de insuficiencia cardíaca. Y esto se va a desarrollar o presentar principalmente varios días después de la infección, de 7 a 8 días después del cuadro agudo de la infección por influenza. Y también va a ser muy prevalente en estos pacientes de mayor edad, como ya lo dijo, con ciertos factores de riesgo cardiovascular. Excelente, doctora Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, evidentemente que la inflamación es un sustrato fisiopatológico significativo, pero me gustaría en este caso convocar a la doctora Gabriela Borrallo. Gabriela tiene un extenso currículum y se destaca, al igual que Ana, por posicionar a la mujer en lugares de decisión. Ella hoy preside el ANCAM, que es la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien y muy contenta de estar con ustedes. Un saludo desde México. Bueno, la alegría es nuestra. Básicamente lo que nos interesaría saber es de contar con campañas de vacunación que fueran verdaderamente efectivas. ¿Cómo impactaría esto desde el punto de vista sanitario en relación a lo que recién nos acaba de comentar Adriana, que son los eventos cardiovasculares? Bueno, realmente es un reto que ha asumido CIAC y World Health Federation en que nosotros podamos hacer una campaña de vacunación para influenza. El reto es del 50% a nivel mundial y realmente las guías nos indican que el paciente que tiene riesgo cardiovascular o que ya tuvo un evento cardiovascular debe ser vacunado para influenza. ¿En qué radica esto? En que vamos a reducir los eventos de complicaciones cardiovasculares futuras, cerca de un 50%. Y también vamos a reducir la mortalidad en un 18% y la posibilidad de que un paciente sea ingresado por insuficiencia cardíaca en un 24%. Es decir, es beneficioso que el paciente que tiene ya riesgo cardiovascular o un evento reciente de infarto, de evento vascular cerebral, de angina inestable, de insuficiencia cardíaca, de arritmias como fibrilación auricular, sea vacunado. Entonces, esta estrategia, llegar a la población, a la comunidad, a través de ustedes, creo que es una gran tarea y es un gran reto. Creo que la indicación es vacunarnos todos. Excelente, doctora Gabriela. Muchísimas gracias. Tenemos otro invitado el día de hoy. ¿Quieres hacer algún comentario, doctor López Santi? No, realmente me sorprendieron las cifras que acaba de compartir con nosotros Gabriela. Seguramente después en el balance final van a estar dentro de los highlights de este encuentro, cuando uno piensa que se pueden reducir un 50% los eventos cardiovasculares, el impacto enorme que podría tener el hecho de cumplir con esta consigna de vacunación en la población de alto riesgo. Perfecto, excelente. Continuamos con nuestros invitados y en este momento es nuestro invitado el doctor Ezequiel José Saidel, el cual nos acompaña desde Argentina. Bienvenido, doctor Saidel. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Ana. Muchas gracias a ti por acompañarnos. A nuestra audiencia les comento, el doctor Saidel es el coordinador del programa de líderes emergentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología. La pregunta para el doctor Saidel es la siguiente.
Doctor, ¿qué características especiales o particulares tiene la vacuna contra la influenza? Bueno, la vacuna contra la influenza habitualmente está dirigida a, o tiene 3 componentes esenciales, que es la influenza A H3N2, que es la estacional, cambia año a año, la H1N1, que es la responsable de la pandemia que hubo en el 2009, y por otro lado la influenza B. Esto es la esencial, ¿no? Se podría decir la vacuna trivalente esencial. Y si bien estas vacunas son inmunogénicas y son las que se usan en la mayoría de los pacientes, hay algunas situaciones que generan algunas barreras, como por ejemplo la mutación constante que tiene este virus de la influenza, que hace que año a año haya que modificar parte de estos componentes. Por otro lado, lo que nos atañe a nosotros, a la comunidad cardiológica, es que el envejecimiento de la población de pacientes con insuficiencia cardíaca, las enfermedades concomitantes o comórbidas y el inmunocompromiso son, digamos, unos desafíos actuales para el desarrollo de vacunas. Entonces, si bien esta trivalente es la esencial, hay algunas propuestas para incrementar la eficacia. Por un lado, una es el uso de dosis más elevadas, usar 60 microgramos de hemaglutinina en vez de 15. Eso se evalúa en algunos ensayos clínicos aleatorizados y en estudios ecológicos, demostrando que posiblemente es una estrategia efectiva para reducir tanto las infecciones, las neumonías, hospitalizaciones y también los desenlaces cardiovasculares. Otra opción, otra alternativa es el uso de una vacuna cuadri o tetravalente que incluye las que dijimos, pero incluye 2 tipos de influenza B. Se llaman, no importa, Victoria, Yamagacha, pero eso lo que hace es evitar el mismatch cuando hay 2 tipos de influenza B circulando en esa estación, en esa temporada de influenza. Otra estrategia es la aplicación intranasal, que podría agregar un efecto de protección de mucosas a través de inmunoglobulinas A, pero como es a virus vivos virus vivos atenuados, podría no estar recomendada o no ser aplicable a la población más susceptible que tiene algún grado de inmunocompromiso. Y finalmente, otra cosa que quería destacar es que el momento de la vacunación también influye. Habitualmente se indican antes de la temporada de influenza esperable, pero en los países tropicales donde no hay picos o estacionalidad invernal, y ahora en contexto de esta pandemia de COVID, donde ahora incluso en el cono sur hubo un pico precoz de influenza, nos encontramos con desafíos. Entonces hay algunos autores que sugieren administrarla cada 6 meses en, digamos, intervalos fijos, entre otras cosas también porque cuando hicieron estudios a la población anciana donde evaluaban la cantidad de anticuerpos, la inmunidad humoral, habían notado que la tasa era 0% cuando se daban la siguiente dosis, o sea, al año. Por eso algunos sugieren darlas con intervalos de tiempo más cortos. Pero básicamente esos son lo que quería transmitirles en estos pocos minutos acerca de las vacunas. La trivalente estacional recomendada es lo actualmente recomendado y hay distintas estrategias para mejorarlo. Probablemente el advenimiento de las nuevas plataformas de vacunación para COVID con desarrollo muy rápido de digamos, vacunas pueda modificar y potenciar la eficacia de las estrategias de vacunación para influenza. Excelente, doctor Ezequiel, tu respuesta y los retos y desafíos que tenemos presentes. Sí, indudablemente, como dice Ezequiel, creo que con el gran desarrollo tecnológico en torno a las vacunas durante esta época de COVID, hable una enorme expectativa de lo que pueda ocurrir en el futuro, aún en lo que es la inmunización contra influenza. Bueno, seguimos con nuestros invitados y en este caso un gran amigo como es el doctor Fernando Wyss, que Fernando no solamente es un amigo, sino que ha ocupado el rol de líder
de la Cardiología de las Américas, presidiendo a la Sociedad Interamericana de Cardiología, sin lugar a duda, en una de las etapas más difíciles que le tocó atravesar a la humanidad y particularmente a la comunidad médica durante la época del COVID. Por eso es de destacar la capacidad que tuvo para adaptarse a esa situación y poder de alguna manera liderar múltiples proyectos que hoy por hoy iluminan con información a las actividades de los médicos en el continente. Así que gracias, Fernando, por estar acompañándonos en el día de hoy. Hola Ana, hola Ricardo, buenos días. No, gracias por la invitación para que podamos participar hoy un ratito con ustedes. Bien, el interrogante que se abre, Fernando, es respecto fundamentalmente de cuál es el estado de situación de las Américas frente a esta indicación que nos ha quedado en claro que existe para la inmunización, sobre todo de aquellas poblaciones de alto riesgo. Ok, Ricardo, es una excelente pregunta y en la Sociedad Interamericana de Cardiología tuvimos la oportunidad de responder esta pregunta que tú me haces el día de hoy. Cuando se inició el COVID, con los estudios Core COVID que tú dirigiste magistralmente. Así que, mira, las Américas, a pesar de que somos una gran nación, yo la sigo concibiendo de esa manera, tenemos muchas diferencias. El estudio de Core COVID Latam, que se sentó en ver la diferencia de vacunación de influenza y de neumococo, utilizó las divisiones conocidas de Centroamérica, Caribe, Pacto Andino y Cono Sur, y encontramos diferencias interesantes. Por ejemplo, la tasa de vacunación de influenza en el Cono Sur es casi el 80%. Yo creo que existe mucha sensibilidad a vacunarse. En cambio, en el Pacto Andino y en Centroamérica, esto baja un 35%. Esto quiere decir que tenemos diferencias en cómo vemos la vacunación y cómo la aceptamos. Encontramos que las diferencias existen básicamente en la educación de las personas que viven ahí, en cómo tú aceptas el hecho de que vacunarse es una necesidad. Sabemos que con influenza tenemos edades obligatorias para vacunarse los niños y los adultos mayores de 65 años de edad, pero incluimos ahora todas aquellas personas que se encuentran en un riesgo cardiovascular moderado, alto, muy alto. Y entonces, cuando uno analiza cuántos pacientes que tuvieron infarto o el miocardio, enfermedad cerebrovascular o tienen factores de riesgo y están vacunados, es el mismo comportamiento. En Centroamérica, Caribe y Pacto Andino, apenas alcanzamos un 40% de vacunación de pacientes de alto riesgo, mientras que el Cono Sur pareciera ser que tiene un poco más de vacunados. Así que yo te diría, las diferencias son muchas. Creo que parte de la función de nosotros en este Consejo de esta comunidad es llevar esta educación y tratar de hacerla global y hacerle entender a las personas por qué es muy importante vacunarse. Sabemos actualmente que el vacunarte previene eventos cardiovasculares. Yo creo que este es el mensaje que debemos de dejar el día de hoy. Así que esperamos que en un futuro estas diferencias ya no se hagan tan evidentes y tengamos una tasa de vacunación similar en toda Latinoamérica. Excelente. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bien, sí, la educación de la comunidad, una labor que llevas adelante, Ana, desde SEAC Comunidad, evidentemente es uno de los ejes en las estrategias para lograr una mayor inmunización. Bueno, continuamos con los invitados. Claro que sí, Ricardo. A continuación, invitamos al doctor Francisco José Saraiva, el cual nos va a acompañar desde Brasil. Bienvenido, doctor Saraiva. Muchas gracias. Muy encantado por la invitación del doctor López Santos, doctora Ana. Estoy muy feliz de estar acá para estarmos juntos en esta importante discusión que es la costo-efectividad. Gracias. El doctor Francisco José Saraiva actualmente es el secretario general de la Sociedad Interamericana de Cardiología y precisamente de eso nos va a hablar. Doctor Saraiva, ¿qué tan costo efectiva es la vacunación? Muy bien, voy a hablar despacio. Sí.
con todo lo que se fue dicho hasta ahora, hay un resultado de informaciones científicas muy importantes y que traen importantes resultados de la costo-efectividad. Tenemos más de 40 estudios randomizados, prospectivos, estudios muy importantes sobre la vacunación y sus efectos de protección ya bien discutidos por nuestros colegas. Estos resultados se aplican a los pueblos latinoamericanos, pues muchos de esos estudios se fueron realizados en las Américas. Y lo más importante, más de 20 estudios se fueron conducidos en individuos con más de 50 años o ancianos. Y los resultados de todos estos estudios nos muestran que las vacunas son costo efectiva. Particularmente la vacunación contra influenza ha reducido hospitalizaciones, muertes y también desfechos cardiovasculares, como complicaciones de empeora de la insuficiencia cardíaca o mesmo otras doenças cardiovasculares. De estas formas, las guías son muy claras. Las vacinaciones, la vacuna contra influenza es efectiva na reducción de hospitalizaciones, na reducción de complicaciones cardiovasculares en indivíduos con más de 50 años. Pero aqueles indivíduos com factores de risco, insuficiência cardíaca, doença cardiovascular, diabetes, se recomenda a vacunação contra a influenza como costo efetiva em qualquer idade. Então, eu creio que vamos a vacunar nossos pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saraiva. Bueno, muchas gracias. Y a nuestra audiencia vamos viendo cómo van quedando claros algunos tópicos, y en esto la vacuna es costo efectiva, salvan vidas, disminuyen complicaciones. Bueno, agradecemos a José Francisco por falar de pagar, así lo pudimos entender perfectamente. Bueno, y ahora convocamos a un nuevo invitado, que además de ser un gran amigo, también es un gran educador que apuesta constantemente a la educación médica continua a través de diferentes proyectos, como es el doctor Osiris Valdés. ¿Cómo estás, Osiris? Hola a todos. Gracias por la invitación. Me siento muy contento de participar en programas como esto, porque eso es lo que debemos hacer, educar a nuestra población de la importancia, en este caso, de la influenza. Ya hemos visto cómo todos nuestros compañeros han resaltado esa importancia y los beneficios de lo que es la vacunación contra la influenza. Quería aclararle a muchos de quienes nos escuchan que sos actualmente el presidente de la Sociedad de Hipertensión Arterial de Centroamérica y el Caribe, y que justamente lo que estábamos interesados de alguna forma es en conocer las potenciales interacciones que existen entre estas vacunas que estamos proponiendo y otros medicamentos que habitualmente usamos en el manejo de la patología cardiovascular. Entonces me gustaría que nos esclarecieras un poco este punto. Sí, fíjate, ya dije hace un momento acerca de la importancia de lo que es la vacunación, en este caso, contra la influenza y sus beneficios que todos nuestros compañeros han resaltado. Y fíjate que esa es una de las partes más importantes, porque básicamente la gente se rehúsa a colocarse sus vacunas, es básicamente por el temor, a los efectos secundarios de la vacuna contra la influenza. Otros no creen en las vacunas, otros dicen que no la necesitan, el otro dicen que tienen un sistema inmunológico fuerte porque se alimentan bastante bien. Por tal razón no tienen razón por qué vacunarse.
y muchos no confían en los ingredientes que tiene la vacuna, y hay una parte importante, la alergia que le pudiera ocasionar la vacuna contra la influenza. Y todo eso es parte y se relaciona básicamente con la educación de nuestra población. Por eso resalto nuevamente la importancia de este programa. Hay una población que se debe insistir en que tiene que ser vacunado contra la influenza, y se le debe también subrayar de que es de alta mortalidad, y que los pacientes que tienen problemas, tanto como enfermedades cardíacas, trastorno del sistema inmunológico, diabético, todos esos pacientes tienen que ser vacunados de forma obligatoria, pero que las reacciones que le pudieran provocar a la vacuna contra la influenza son bastante mínimas, que es propiamente de la generación de los mismos anticuerpos que genera la vacuna, como son cefalea, dolor en el área de la inyección, pueden enrojecimiento, cansancio, malestar general, que se yugula en 1 o 2 días. Quiero también hablarle un poquito de en este caso que se mencionó, la pandemia del COVID, y es que muchos se hacen la pregunta si la influenza, la vacuna contra la influenza deja de tener la importancia, o si se pudiera colocar la vacuna contra la influenza conjuntamente con la vacuna contra el COVID. Fíjate que únicamente se ha tratado de no colocar simultáneamente cuando hay una enfermedad aguda contra el COVID. Después que pasa este proceso, no hay ningún tipo de problemas en la prescripción de la vacuna contra la influenza cuando el paciente está asintomático. De manera que se puede colocar sin ningún problema, y eso es importante que nuestros pacientes lo sepan, que el beneficio es mucho mayor y que genera la vacunación contra la influenza. No hay ningún tipo de reacciones demostradas, ni siquiera con los medicamentos cardiovasculares. Se ha hablado, pero no se ha demostrado fuertemente, de ciertas reacciones adversas con la warfarina, básicamente, y con otros medicamentos de tipo neurológico como la fenitoína, pero es porque en lo que existe es que hay una interacción a nivel del citocromo P450 a nivel del hígado, pero eso no se ha demostrado. Simplemente lo que quería destacar la importancia de lo que es la vacunación, y que no hay ningún tipo de interacciones con medicamentos, y las reacciones adversas son muy mínimas y leves, propio de toda vacuna. Excelente, doctor Osiris. Entonces nos queda muy claro la seguridad, mínimas interacciones con los medicamentos en los pacientes, y después de haber sufrido COVID, el paciente puede ser vacunado si está asintomático. Nuestro último invitado que nos acompaña desde Argentina es el doctor Daniel José Piñeiro. El doctor Piñeiro es expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología, y actualmente es el presidente electo de la World Heart Federation. Bienvenido, doctor Daniel Piñeiro. La pregunta para ti es, ¿cuál es el rol de las instituciones en las estrategias para lograr una adecuada inmunización de nuestras poblaciones? Muchas gracias, Ana, por la invitación. Es para mí realmente un placer y un honor acompañarlos hoy en este webinar. Y refiriéndonos al rol de las instituciones científicas y desde la perspectiva de la Federación Mundial del Corazón, de la cual soy presidente electo, yo creo que hay varios dominios que uno debe tener en cuenta cuando piensa este tipo de problemas. El primer dominio que a nosotros nos parece fundamental es el dominio de la equidad, de la igualdad de oportunidades de recibir este tratamiento. El segundo dominio que nos parece muy importante es abogar por una implementación en tiempo del conocimiento, y un conocimiento basado en la ciencia.
debemos aprovechar las nuevas tecnologías y las innovaciones en salud cardiovascular para lograr que la salud sea un bien para todos, en todo lugar y en el momento adecuado. De modo que estas innovaciones deben ser empleadas también para las inmunizaciones. Y por otro lado, debemos poner en el centro de la salud en general a la salud cardiovascular. Ustedes saben que 7 de cada 10 muertes en el mundo se producen por enfermedad cardiovascular, y las vacunas no son simplemente un elemento adicional, sino son parte de la prevención primaria, secundaria y de la rehabilitación de los pacientes. De modo que tal que nosotros abogamos por una inmunización igualitaria en tiempo, que logre cubrir a toda la población, pero particularmente a la población que tiene mayor riesgo, y las enfermedades cardiovasculares están dentro de estas enfermedades. De modo tal que la Federación Mundial del Corazón, cuyo rol, uno de sus roles fundamentales es la abogacía dentro de la Organización Mundial de la Salud, hace un llamado constante a la vacunación antigripal, antineumocócica. Lo hemos hecho también con la inmunización por COVID-19 de toda la población en tiempo y forma, con un criterio de igualdad, para que la salud cardiovascular sea, como dice nuestro plan estratégico, un bien para todos. La salud cardiovascular no es simplemente algo que nos es dado, es un derecho humano, y la cobertura universal de la salud, dentro de la cual entra también las inmunizaciones, es un derecho que debemos hacer respetar y por el cual vamos a abogar en todos los foros en los cuales podemos intervenir. Con esto quiero agradecerles nuevamente la invitación para participar en este webinar. Realmente es un honor, un privilegio y desde el punto de vista personal, un gusto de estar nuevamente en mi querida Sociedad Interamericana de Cardiología. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Ricardo, por su esfuerzo, por su trabajo y por este tipo de documentos que yo creo que son importantes para ilustrar a toda la población. Muchas gracias nuevamente. Excelente, doctor Daniel Piñeiro, sobre el papel y la importancia que tienen nuestras instituciones en la vacunación de los pacientes contra la influenza. Para terminar, vamos a convocar a todos nuestros invitados y vamos a hacer una revisión final sobre las conclusiones y todo lo que hemos aprendido en este espacio y los retos que tenemos. Bueno, Ana, yo he tomado nota de lo que me parece como muy destacado de los aportes que hicieron nuestros invitados. En primer lugar, está claro los mecanismos fisiopatológicos que emparentan a la infección, digamos, en este caso, por el virus de la influenza, con los eventos cardiovasculares a partir del sustrato inflamatorio. Llamó mucho la atención y creo que le da un fuerte respaldo a lo que son las estrategias de vacunación, el hecho de conocer que justamente a través de campañas bien implementadas uno puede tener una expectativa de una reducción del 50% de los eventos cardiovasculares, un 18% en la reducción de muerte justamente por esta situación y una reducción del 24% de las hospitalizaciones. Esos son datos que respaldan fuertemente el involucramiento, en este caso, de las sociedades en esas estrategias. Respecto de lo que son las características de las vacunas, más allá de las que estamos utilizando en estos momentos, nos dejaron claro de que existen distintas líneas de desarrollo para incorporar algunas modificaciones que incluso pueden llegar a modificar los esquemas de vacunación en algunos lugares
realizando un refuerzo, digamos, a los 6 meses. Evidentemente estamos en una etapa de incorporar más conocimiento a partir de toda la tecnología aplicada a las vacunas para el COVID y tal como nos dejaron en claro, eso ha abierto, digamos, una puerta importante a lo que puede llegar a ser la implementación en algunas cuestiones relacionadas con la inmunización contra influenza. También se mencionó al estudio CORCOVID LATAM como fuente de información que muestra que hay disparidades en lo que es la inmunización en las diferentes regiones de las Américas, lo que nos obliga a tratar de traccionar hacia arriba, a tener las máximas tasas posibles, dado que aún el cono sur, que se encontraría en una mejor situación, tampoco está tan cercano a lo óptimo. Entonces, evidentemente, hay mucho para trabajar en este aspecto y se destacó que quizás uno de los puntos en los cuales uno debería poner el acento es en la educación de los pacientes. Hoy hay evidentemente, y como ya lo mencionamos, mucha evidencia que apoya la costo-efectividad de las vacunas y justamente se hizo también mención a que es esa reducción en la cantidad de eventos, de hospitalizaciones y muerte lo que sostiene el hecho de poder apoyar, digamos, la utilidad que las campañas de inmunización pueden llegar, digamos, a tener. La comunidad tiene muchos argumentos para no vacunarse, pero tiene muy poca evidencia para sostener, digamos, esos argumentos. Las vacunas han demostrado ser seguras, teniendo muchas veces algún tipo de sintomatología relacionada con las primeras horas después de la inmunización. Y un dato muy interesante es que la vacuna contra la influenza puede aplicarse simultáneamente con la vacuna contra el COVID si no existe una situación clínica que justifique lo contrario. Y que también, una vez superado un cuadro de COVID, se puede aplicar justamente la vacuna contra influenza. Finalmente, quizás lo más reciente, y que creo que todos los que estamos aquí participando en este evento respaldamos, es la importancia que tiene el involucramiento de las instituciones, por un lado, para lo que hace a la educación médica continua, por otro lado, a la toma de conciencia por parte de la comunidad y obviamente la disposición de las instituciones para asesorar a los organismos públicos que son, en definitiva, los responsables de que estas campañas de vacunación sean realmente exitosas. Así que me parece que el contenido que nuestros invitados nos han dado, Ana, es realmente muy rico y seguramente que nuestra audiencia hoy queda satisfecha en cuanto a las inquietudes que podían llegar a tener. Excelente, doctor Ricardo. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, a nuestra audiencia, a los médicos, recordarles, las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas y somos nosotros los médicos quienes debemos motivar e indicar la vacunación en nuestros pacientes. En la página de la Sociedad Interamericana de Cardiología pueden encontrar el consenso para la vacunación de influenza, para la prevención cardiovascular en las Américas. Es un documento realizado por la Sociedad Interamericana de Cardiología y la Federación Mundial del Corazón. También queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, a que compartan con sus colegas esta presentación y recuerden, en la Sociedad Interamericana de Cardiología somos el corazón de las Américas. Muchísimas gracias.